87. Contamos con 10 oficinas en Argentina y una en Paraguay y más de 450 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Somos un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros, cripto y más. Desde hace años somos líderes entre los estudios de auditoría del país, posicionándonos en el primer puesto del ranking de auditoría entre las firmas nacionales y quinto puesto en el podio general, según las revistas de negocios Mercado y Prensa Económica. Cada uno de los proyectos están liderados por uno o más socios, manteniendo inalterable la política del trato personalizado, un valor que sostenemos desde nuestros orígenes y que nos distingue y gratifica. Lisicki Litvin, una empresa de servicios profesionales, reconocida por su trayectoria, transparencia, compromiso, calidad, dedicación, pasión y profesionalismo. Buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta nueva conferencia virtual. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre empresas de familia, oportunidades y herramientas clave para asegurar su continuidad generacional. Vamos a estar contando con la presencia del doctor Martín Girardotti, socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados, los doctores María Laura Canepa, directora y abogada del estudio, y el doctor Sergio Sucasas, socio y economista. Como ustedes saben, desde Lisicki Litvin contamos con equipos interdisciplinarios que tienen vasta experiencia en este tipo de transacciones, así que no tengan ninguna duda en hacernos llegar la pregunta que consideren. Van a contar con la pestaña chat en la parte inferior de la pantalla. Ahí van a poder plasmar sus preguntas por escrito. En el caso que tengamos oportunidad por un tema de horarios de responderlas, las estaremos respondiendo por esta vía, y de caso contrario vamos a estar contactándonos desde el correo electrónico eventos@lliasoc.com. Martín, si te parece, te doy la palabra, y no quiero dejar de agradecer a todas las personas que están sumadas por acá por Zoom y a los que veo que se siguen sumando a nuestro canal de YouTube y lo están viendo también en vivo. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Bienvenidos a todos y gracias por participar de esta jornada. Va a ser corto, va a ser no lo va a llevar en su totalidad más de una hora. Un poco la idea es charlar de lo que es la empresa de familia, lo que estamos hoy viendo en este contexto. Venimos en un contexto nuevo para lo que es las empresas. Se están generando mayor nivel de conflictividad, este nuevo contexto. Venimos acostumbrados a un contexto de inflación y el empresario argentino ha aprendido a convivir bien con la inflación. En general, cuando hay inflación y hay nivel de actividad, uno se refugia en variables como el stock, de esa forma más o menos se venía llevando los últimos años bastante bien el tema. Hoy cambió el escenario, estamos en un proceso distinto, estamos con recesión y con inflación, con lo cual mucha empresa está viendo hoy el inconveniente de que tiene stock, pero no tiene ventas, con lo cual eso le está generando que la política tradicional de sentarse sobre el stock y hacer que crezca el stock con el nivel de actividad, eso ya no pasa, con lo cual hoy lo financiero toma una relevancia adicional. Y todo este tipo de situaciones, que es un cambio de contexto, también desacomoda un poco a lo que es el empresariado, en el sentido de que ese piloto automático de estar trabajando con la inflación ya digamos, no está más, y uno tiene que arbitrar este nuevo escenario que es bastante más complejo, donde tenés caída del nivel de actividad, pero niveles de inflación también que son altos. Eso genera mucho más conflictividad con respecto a la empresa, con los clientes, con los proveedores, pero también con los accionistas, entonces, y entre los mismos directores. Entonces, un poco en ese marco es que decidimos hacer nuevamente este seminario y dar algunos conceptos, en el cual va a participar Sergio Sucasas, que es economista y maneja toda la parte financiera, y muy de cerca todo lo que es empresas de familia, con lo que es financiamiento, con lo que es
acompañar a los directorios en lo que es la toma de decisiones, de cómo analizar el negocio. Hoy analizar un negocio no es lo mismo que uno lo venía analizando, las variables cambiaron, entonces hay un acompañamiento en la toma de decisiones. Y por el otro lado, María Laura Canepa, que es abogada especialista en temas de familia a nivel empresario, que también en su conjunto con Sergio analizan esta temática de cómo abordarla en esta situación nueva, contexto más difícil y más cambiante. Y a partir de ahí un poco la idea nuestra es darles algunas ideas, algunas alternativas como para tratar este tema, porque se hace fundamental cuando hay situaciones de este tipo que el management y el directorio pueda ejercer su función de dirección correctamente. Y muchas veces cuando uno trabaja con familias, y nos pasa también en muchísimos casos, es distinta la forma de relacionarse, es distinta la forma de dirigirse, es distinta a veces la forma en que interactúan los miembros de la familia, porque no es lo mismo cuando hay un directorio más profesionalizado que un directorio familiar. Pero no voy en detrimento de lo que el directorio familiar sea mejor o peor. Es otra forma de relacionarse que a veces conlleva desafíos distintos. Y esos desafíos distintos son muy importantes en estos momentos, sortearlos de una forma y abordarlos de una forma que haga la empresa sustentable, ¿no? Así que bueno, Sergio, muchísimas gracias también, te doy la bienvenida y te doy la palabra como para que arranques con el seminario. Y después, María Laura también, ya que estás ahí, te veo, bienvenida. Y después de Sergio, y después al final haremos ronda de preguntas si estamos con tiempo, y si no las respondemos como siempre a posteriori. Así que bueno, Sergio, te doy la palabra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hola Martí, bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acoplarse a la charla. Un poco continuando con lo que Martín comentaba, eh, frente a una coyuntura tan difícil como la que vive Argentina en los últimos años, y bueno, frente a este año donde parece haber un cambio bastante grande a nivel de concepción de cómo se va a llevar a cabo la economía. La mejor forma de que las empresas puedan sobrevivir a esta situación es que haya una muy buena gestión interna. Es la mejor defensa, y esa gestión interna se da únicamente en aquellas empresas que son familiares, donde la familia esté unida. Si cualquier problema que haya entre la familia repercute rápidamente en la empresa, y un poco como dice Martín, ¿no? Nosotros estamos viendo que en los últimos años ha aumentado mucho la conflictividad interna en las empresas, entre los miembros de la familia, y vemos que eso se va agravando a medida que la situación económica es más incierta. Entonces, bueno, un poco lo que queremos un poco presentar durante la charla de hoy es las principales herramientas que hay que tener en cuenta para atacar este problema, tratar de anticiparse en lo posible, después cómo atacarlo y las alternativas que pueda haber para medio de solución. Así que bueno, un poco, primero vamos a hacer una breve introducción muy rápida de cuáles son las características de las empresas familiares, ¿no? Hay que tener en cuenta que, sean pymes o no, entre el 80 y el 90% de las empresas en Argentina, y diría también en gran parte del mundo, son empresas de origen familiar y de carácter familiar. ¿Eh? En Argentina representa más del 50% de la actividad económica y conforman la mayor fuente de empleo en nuestra economía. Un poco lo que hay que tener en cuenta sobre... Perdón, me trabó la presentación. Ahora sí. Una de las características más importantes de las empresas de familia es su vida, ¿no? Como empresa, ¿no? Está estudiado y es algo que se da no solamente en Argentina, sino también en casi todos los países occidentales, por lo menos, donde hay información, es que el 70% de las empresas familiares desaparece como tal con la primera generación. Es decir, son muy pocas las empresas que pasan a la segunda generación, es decir, más o menos se cuantifican el 30% de las empresas que son continuadas por los hijos, y cae al 5% hasta la tercera generación.
La realidad que en base a la experiencia que tenemos nosotros, la experiencia profesional dentro del estudio, es que realmente eso ocurre en muy pocas empresas de carácter familiar que estén en tercera generación. Yo por lo menos personalmente conozco muy pocas, y ya se empiezan a notar los conflictos cuando empieza a incorporarse la segunda generación, es decir, si los padres son los que la fundaron, padres, hermanos, primos, si la fundaron, digamos, la segunda generación que se va incorporando ya se empiezan a generar conflictos, ¿no? Que derivan muchas veces, pues lo vamos a ver, posiblemente en la venta de la misma, ¿no? Pero es increíblemente, el 70% desaparece y llega a más que el 5 a tercera generación. La gran mayoría de las empresas que a mí me toca atender y en los últimos años, el 90% son de primera generación, y me acuerdo solamente de 2 que están en tercera generación con bastantes conflictos internos. Un poco lo que queremos decir con esto es que no es que sea imposible que pase a segunda y tercera generación. Sí, puede pasar tranquilamente, siempre y cuando haya una planificación para que ello suceda. Y bueno, estas estadísticas son, digamos, normales en todo el mundo. Un poco para no detenernos mucho en esto, ¿cómo es el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Es medio de manual, pero está bueno repasarlo un poco, ¿no? Cualquier emprendimiento nace con un fundador o un grupo de fundadores. Cuando hablamos de empresa de familia, pueden ser hermanos, pueden ser una pareja, incluso pueden ser un par de amigos, ¿no? Que fundan la empresa y, digamos, mientras la primera parte de la vida del negocio, la manejan prácticamente en forma personal los mismos fundadores, tomando todo tipo de decisiones e incluso tomando muchos roles, desde el ser dueño hasta el gerenciamiento y hasta, bueno, hacer el papel también hasta muchas veces de cadete, ¿no? Pero lo importante es que pasan muchos años donde esos fundadores toman decisiones sin que nadie los controle, muchas veces con intuición únicamente, no siempre con mucha información, no siempre muy profesionalizadas las decisiones, pero bueno, son tomadas por los fundadores y van logrando crecer en esta coyuntura tan difícil que presenta nuestro país, gestionándola de esa manera. Obviamente, a medida que va creciendo, el dueño va incorporando personal, pero mantiene, digamos, esa cultura de la toma de decisiones centralizada. Y en esos crecimientos generalmente empieza a haber algún tipo de crisis que se va tapando porque están los fundadores originales, ¿no? La van tapando porque, bueno, generalmente son empresas con muy buena rentabilidad y, bueno, generalmente los colaboradores que se van incorporando tienen un comportamiento muy fiel frente a los fundadores, y con eso van sorteando esas crisis que tienen que ver con delegación de responsabilidades, bueno, la falta de un organigrama, de funciones, etc. Pero llega un momento que los dueños llegan a una edad donde empiezan a notar, que generalmente es entre los 50 y 60 años, empiezan a notar que necesitan continuidad familiar para que la empresa sobreviva. Y ahí empieza naturalmente la incorporación de los hijos, ¿no? Y ahí es donde, digamos, esa crisis que fue tapada inicialmente porque había colaboradores fieles, se empieza, digamos, a exteriorizar con la incorporación de los hijos, que generalmente se incorporan un organigrama, una organización, un organigrama, y en funciones que no están bien definidas. Y ahí es donde empieza, digamos, las primeras crisis. A modo de síntesis, en esta etapa es donde por primera vez se plantea la necesidad, o bien de que haya una incorporación profesional de los nuevos continuadores, o la otra opción que queda es la venta de la empresa. En la gran crisis aparece ahí, y realmente para los fundadores de las empresas que tengan que tomar ese tipo de decisiones, decir, bueno,
no puedo incorporar a mis hijos, lo que puedo hacer es vender la empresa, genera una gran frustración generalmente entre los fundadores, y bueno, se trata de obviamente de esquivar esa alternativa y se trata de incorporar como se pueda a los hijos. Antes de continuar con el tema continuidad de, de empresa familiar, un poco vamos a repasar cuáles son las grandes características de las empresas justamente familiares, que en realidad es lo que genera estas complicaciones, ¿no? Vamos a repasar únicamente 6 puntos. Uno de los más importantes, el primero, es la superposición de roles directivos, gerenciales y directivos y operativos. Hay que tener en cuenta un poco lo que dije al principio, ¿no? Generalmente cuando están los dueños fundadores de las empresas, están acostumbrados a tomar decisiones como dueños, actuar como gerentes y después trabajar como trabajadores, digamos, más rasos, ¿sí? Es decir, ir más al operativo. Y están acostumbrados porque han nacido así y han desarrollado la empresa de esa manera. El problema es, en este caso, es cuando hay que incorporar a las nuevas generaciones, generalmente esas nuevas generaciones vienen contra cultura y cuesta de una manera de articular esta forma de trabajo con las de las nuevas generaciones, al margen de, obviamente, que siempre hay culturas diferentes. La segunda gran característica de las empresas familiares es la flexibilidad en la toma de decisiones, ¿no? Como decíamos, los fundadores no tienen que rendir cuentas a nadie de las decisiones que toma. Obviamente el fundador de una empresa, cuando tiene éxito, logra que su empresa dure muchos años, es que realmente ha tomado más decisiones de una manera exitosas que malas decisiones, pero la gran ventaja que tiene es que no tiene que rendir cuentas a nadie, y al no rendir cuentas a nadie tiene una mayor velocidad para tomar decisiones, e incluso muchas son intuitivas y muchas veces no están, no se compara contra información, digamos, tanto del contexto como de la empresa, para afianzar esa decisión. Esto choca bastante con la cultura muchas veces de las generaciones que se incorporan, que vienen con otra preparación en lo que es educación y también cultural, donde vienen con otro tipo de velocidad y otra aversión al riesgo en cuanto a la toma de decisiones. Un poco el punto 2 y 3 lo resumí en lo que dijimos recién. El punto 4 es respecto a la distribución de puestos. Bueno, en las empresas donde de primera generación, si bien muchas veces vamos a las empresas y cuando pedimos el organigrama, está el organigrama oficial, siempre nos dicen, bueno, no está muy actualizado, hay que sentarse a actualizarlo. Bueno, la realidad es que ese organigrama rara vez se cumple o no se cumple al 100%, sino que muchas veces cuando uno hace un reglamento y va entrevistando a la gente que en teoría cubre esos puestos, no es tan así, y bueno, eso genera algún tipo también de conflictos en caso de incorporarse la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque en las empresas de primera generación lo que suele ocurrir es que la distribución de los puestos se da más por confianza que por las habilidades, habilidades que pueda tener cada persona que ingresa digamos, para llevar a cabo su tarea. Otro gran punto a tener en cuenta en las empresas familiares es la dificultad para evaluar el desempeño. La cultura que existe generalmente se toman decisiones sin rendir cuentas a nadie, entonces no hay una costumbre, digamos, incluso desde el fundador de la empresa, en que se miren los números y se haga una evaluación, digamos, realmente autocrítica sobre el resultado del desempeño y de las tomas de decisiones que se fueron llevando a cabo, ¿no? Y eso, bueno, incorporarlo cuando entra una segunda generación es complicado si no se hace antes. Y otro tema muy importante ya cuando se empieza a incorporar, digamos, la familia, es la falta de mecanismos, reglas o incluso protocolos, que después María Laura va a hablar sobre esto, para resolver situaciones
que tengan que ver con la toma de decisiones. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho cuando una empresa quiere expandir su planta industrial, quiere comprar un equipo nuevo o varios equipos. Bueno, ahí empieza el problema de, bueno, si me endeudo o no me endeudo, si me endeudo, bueno, cuáles son los riesgos, no todos quieren afrontar esos riesgos, o no todos quieren poner las garantías para los préstamos. Bueno, son situaciones que de alguna manera cuando se van incorporando las nuevas generaciones, hace mucho más lenta la toma de decisiones y traba bastante el desarrollo de la empresa. Un poco, vamos a hablar ahora cuál es el origen de los problemas que generalmente hay en las empresas, ¿no? Y un poco antes, a medida que voy avanzando con estos puntos, vamos a ir hablando cuáles son los efectos que se generan y después vamos a tratar de ver cómo hacemos para, de una manera, evitar llegar, digamos, a un gran conflicto. Nosotros estamos acostumbrados, muy acostumbrados, a que cuando se pasa de primera a segunda generación, la única manera, o en un gran porcentaje, que se pasa de primera a segunda generación, es que muchas veces no se incorpora el 100% de la segunda generación. Lo que suele suceder es que, por ejemplo, si un matrimonio que fundó una empresa y quiere incorporar a los hijos, cuando ven que hay problemas entre los hijos, lo que suele suceder es que, bueno, quedan algunos y los que supuestamente tienen una cabeza distinta o generan un tipo de conflicto salen afuera, salen fuera del negocio y se reparte, digamos, el patrimonio de diferente manera. Los que quedan con la empresa se quedarán con las acciones o con las cuotas sociales, y los que quedan fuera del negocio se quedan muchas veces con otros tipos de activos, ¿no? Lo que eso también, después lo vamos a charlar, genera también algún tipo de rigidez porque, bueno, no es lo mismo evaluar un inmueble, por ejemplo, que evaluar una empresa, ¿no? Hay componentes que dan lugar a distintos riesgos, por ejemplo. Pero básicamente lo que genera de una manera problemas es, digamos, la superposición de roles de la familia con la gestión de la empresa, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que cuando se va incorporando la segunda generación, como que en realidad el dueño, realmente el fundador, es una persona que la empresa para él es gran parte de la justificación de la vida, y digamos, todo lo que tiene que ver con la empresa lo extrapola a la familia. Es decir, que todo, digamos, se mezcla lo que es la gestión cotidiana de la empresa con la vida familiar. Y eso se ve hasta en las reuniones familiares de los fines de semana, de las vacaciones, y eso genera un desgaste muy grande. Eso lo hemos visto un montón de veces. Es más, estamos trabajando ahora con algunos casos donde estamos tratando de separar ese tema del trabajo día a día de lo que puede ser después las decisiones familiares y los condicionamientos que a veces se ponen en la vida de la familia que se incorpora a la empresa en cuanto a su forma de vida, consumos, días de vacaciones, a dónde viajar, cuánto tiempo, etc. Es un tema que eso genera mucho conflicto, hay que tratar de también, de alguna manera, ordenarlo. Tema de empresas, preferencias personales, es otro tema también muy importante. Obviamente cuando el empresario siempre tiene facetas donde hay fortalezas y también debilidades, ¿no? Hay empresarios que tienen más un perfil industrialista, otros tienen más perfil comercial, algunos pocos tienen algún perfil administrativo, pero eso hace que se vayan guardando los miembros de la familia los sectores para los cuales hay algún tipo de preferencia personal. Y no siempre tiene que ver con la formación. Y este es un tema importante. Con la incorporación de los hijos, si bien obviamente es deseable que él se vaya incorporando a los sectores donde más valor agregado pueden brindar, siempre tiene que haber una preparación mínima que permita eso, por supuesto, ¿no? Y otras veces lo que nos pasa es que con tal de entrarlo, de que ingrese a la empresa, se van creando algunas funciones para que las pueda desarrollar, ¿no? Muchas veces funciones que no son necesarias, pero bueno,
un poco para estimular, para que la persona vaya entrando, se van creando esas funciones o puestos para que sea más viable esa incorporación. Otro problema que suele suceder y que tiene un poco relación con el punto 1 es que la empresa excesivamente personalizada. Realmente los fundadores de las empresas tienen una forma, un modelo de gestión personal muy personalista, donde todo se hace en base a sus creencias, su forma de trabajar, y a veces falta un poquito de apertura en cuanto a los cambios que pueda haber con la incorporación, digamos, de la familia, ¿no? Eso es un tema que también genera muchas veces celos entre las familias, y que a veces tenemos que buscar otro tipo de asesoramiento, más en las ciencias psicológicas, para poder abordar estos problemas. En lo que es punto 4 es muy importante también, tiene un poco que ver también con la claridad del organigrama. Es que cuando se incorporan muchas veces los hijos, como son el hijo del dueño, empiezan a tomar, digamos, empiezan a convivir con la toma de decisiones cotidianas, o empiezan de una manera, a confundirse algunos roles entre digamos, el dueño que viene gerenciando la empresa, como gerente general, por ejemplo, director general, con algunas decisiones que van tomando los que van ingresando. Bueno, eso es muy importante que no suceda, porque eso genera confusión en las líneas medias y bajas en cuanto, bueno, a quién hay que seguir. Por eso es muy importante que cuando se incorporan, digamos, la segunda generación, es que tiene que haber claridad en cuáles son sus responsabilidades, el alcance de sus responsabilidades. El punto 5 es muy importante, es un poco, tiene que ver también con la parte de la personalidad del fundador, que generalmente hay una imposición de objetivos tanto empresariales como a veces personales por parte del fundador de la empresa en toda la empresa, y a los que entran, bueno, un poco lo que tiene que ayudar también, un poco la primera generación, es que se vaya incorporando la segunda generación, que seguramente tiene una mentalidad distinta, una cultura distinta, y lo que hay que tratar es de una manera viabilizar esa incorporación, ¿no? Es un poco tiene que ver también con el punto 6 del choque generacional, que bueno, obviamente venimos con todas estas diferencias muy grandes que tenemos hoy por hoy entre una generación que tiene entre 50 y 60 años y las generaciones nuevas de entre 25 y 35 años. Un punto muy importante tiene que ver con el número K7, espacio de comunicación deficientes, es que en las empresas familiares, más allá de que se mezcla y hay una superposición entre los roles familiares y de gestión de empresa, y más allá que se termina hablando la empresa en las reuniones de familia, en las vacaciones, etcétera, no son los espacios de comunicación más eficientes para hablar sobre la empresa como tal, ¿no? Desde el punto de vista estratégico. Acá lo importante es generar espacios donde las familias puedan hablar como dueños y hablar de la empresa desde el punto de vista estratégico y no por cuestiones del día a día, y sean reuniones específicamente para eso. Incluso deberían estar en esas reuniones no solamente los familiares que están en el día a día de la empresa, que tienen funciones internas, sino también deberían estar los familiares que están afuera, y está bueno que se incorporen para que de alguna manera debatan sobre la situación de la empresa y de la coyuntura. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto, sobre todo una vez por semestre o aprovechando los cierres de balance. De hecho, me está pasando estos últimos días que estoy participando en las reuniones de accionistas, que si bien son accionistas, son todos, digamos, familiares. Un poco la idea es transformar esa reunión no solamente en ver qué pasó con el balance y si se pueden llevar a un dividendo o no, sino un poco involucrar al resto de la familia en la toma de decisiones, sobre todo de largo plazo, y justamente en este momento que es una situación, digamos, diferente en cuanto a la perspectiva que se está viendo como país hacia adelante. Eso ayuda mucho a la convivencia, digamos, entre la familia a nivel de lo que es toma de decisiones empresariales. El punto 8 es un tema fundamental. Nosotros siempre decimos, después lo va a ahondar, digamos, María Laura Canepa, pero tiene que estar formalizada
algunas tomas de decisiones, ¿no? Nosotros le llamamos protocolo, podemos llamar a acuerdo de convivencia, como querramos, realmente se llaman protocolos familiares, pero donde se pueda establecer por lo menos el gran marco de convivencia y toma de decisiones de la empresa, ¿no? Algo que a nosotros nos pasa mucho, y ya recién mencioné, pero lo voy a volver a decir porque es muy importante, nos pasa mucho a empresas que quieren, ven oportunidades en ampliar su plan industrial o poner una nueva línea de producción o abrir sucursales, e incluso al revés, muchas veces, achicar, pero hay que tomar en ese aspecto, hay que tomar decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con tomar créditos, dar garantías, tomar personal, y cuando es de chica hay que echar gente, hay que cerrar sucursales, devolver inmuebles, etc. Y esas son, digamos, decisiones estratégicas que está bueno que se involucren todos los accionistas y no una parte de ellos, ¿no? Sobre todo porque eso ayuda un poco a mantener el compromiso de toda la familia en el negocio y a consensuar las decisiones y que no haya, digamos, ex post ningún tipo de planteos de alguno que no haya querido involucrarse. Y el último punto es muy importante, es el tema sucesión. Es muy habitual que las empresas no lleguen a la segunda generación porque en realidad no tiene sucesión. Es decir, tenemos varios casos donde los dueños ya tienen entre 50 y 60 años, los hijos decidieron tomar otro tipo de camino profesional, otros a vivir en el exterior, otros no les interesa directamente ni siquiera el tema empresarial, y se dan cuenta que no hay continuidad, digamos, dentro de la familia para el negocio, ¿no? Ni siquiera en forma directa dentro de hijos, ni siquiera sobrinos. Bueno, en ese caso ahí hay que replantear solamente el tema y habrá que buscar la manera de organizarla para que esa empresa pueda, por ejemplo, como alternativa, ser vendida. Es decir, que el proceso ahí ya no es un proceso de continuidad generacional, sino es un proceso donde hay que profesionalizar perdón, la empresa para que pueda ser comprada por una, digamos, por otra compañía. Un poco, digamos, y aquí sí vamos a avanzar sobre un tema muy importante, ¿no? Todo esto de continuidad de empresa familiar o la otra alternativa que recién decíamos, si hay que decidir vender la empresa, lo más importante es que hay que anticiparse, no hay que dejar las cosas cuando ya uno tiene la crisis encima, porque cuando uno tiene la crisis encima es más difícil solucionarla, sino hay que tratar de anticiparse a todo esto y generar las condiciones para que la empresa, digamos, se profesionalice. Y si no es posible la continuidad generacional, la profesionalización es bien vendida porque siempre es más fácil después vender la empresa. Entonces, un poco para hacer resumen, acá lo que hay que hacer, lo que nosotros llamamos es un diagnóstico organizacional, donde lo que hay que hacer es cuando ya el dueño tiene, no sé, cerca de 50 años, ya ahí es el momento, porque no es de un día para el otro la profesionalización, es el momento para empezar a trabajar y tratar de cambiar las cosas. Hay que hacer un diagnóstico organizacional. ¿Qué significa un diagnóstico organizacional? Es básicamente, hay que mirar cuál es la situación del negocio, cuáles son sus perspectivas, ¿no? ¿Cómo está hoy el negocio frente a los competidores, frente al nuevo mercado? ¿Qué mercado tiene, ¿no? ¿Únicamente local o exporta? Bueno, ¿cuál es su futuro del negocio? ¿Cómo le afecta, bueno, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las amenazas, ¿no? ¿Cómo es su cultura organizacional, ¿no? Es, como recién dijimos, es autoritaria, donde el dueño está en todo y se toma las decisiones en base a lo que él dice, o es una empresa donde es participativa, donde si bien el dueño es el que coordina, el resto de la organización participa y se siente parte digamos, de esa organización, con lo cual descansa, donde el dueño descansa y puede gestionar con
facilidad. ¿Qué sustentabilidad tiene la empresa? ¿Qué rentabilidad tiene? ¿Cuál es, distribuye dividendos o no? ¿Qué capacidad de crecimiento tiene con la rentabilidad actual? ¿Tiene capacidad de endeudarse? ¿Qué apalancamiento operativo y financiero tiene? Es decir, un poco ver si la empresa, su situación económica financiera es lógica con lo que se espera de la situación del negocio y de sus perspectivas. Y obviamente la evaluación que hay que hacer acá es que si realmente existe la continuidad en la familia, ¿no? Si entre los hijos y o sobrinos, por ejemplo, existe la posibilidad de que la empresa continúe. Y si la empresa continúa, habrá que establecer un mecanismo de trabajo. Si la empresa no va a continuar y hay que venderla, el mecanismo de trabajo es otro. Yo le voy a contar una experiencia que tuvimos donde nos llamaron de una empresa de primera generación que estaba haciendo transición a la segunda, pero la segunda en realidad, uno solo de la segunda quería seguir trabajando, el resto no. Y esa persona que estaba trabajando estaba enferma, con lo cual tenía, digamos, algún tipo de problema de vida. Y bueno, lo que se decidió es que se venda la empresa, con lo cual nosotros que hicimos un proceso que tratamos de acelerarlo, la profesionalizamos bastante. Y cuando estamos terminando de profesionalizarla y encontramos un candidato serio para venderla, justo esta persona que hacía como de CEO, de gerente general, fallece. Fallece en el medio del proceso donde ya estamos empezando el proceso de venta a la empresa. Estamos en la primera etapa donde el comprador hace el análisis, digamos, del negocio. Fallece y él tampoco tenía continuidad, tenía hijos incluso discapacitados, con lo cual, bueno, uno de los hermanos tuvo que reingresar y manejar la transición. Pero fue muy duro la situación, es más, el proceso duró 3 años de la venta de la empresa, porque la verdad es que al margen de la coyuntura económica que costaba ponerse de acuerdo con las condiciones de la empresa y que el comprador se replegaba, después volvía, digamos, la situación fue muy conflictiva también entre los vendedores, porque al perder ese CEO que aglutinaba un poco, ¿no? Y era el líder, lideraba un poco esta segunda generación, el que lo reemplazó no tenía esa cualidad y fue muy conflictiva. Por eso es muy importante esa profesionalización y tratar de una manera, en lo posible, cuando se llega a esta situación, tratar de buscar siempre profesionales independientes, fuera de la familia. Cuando un poco decide, por ejemplo, por la continuidad generacional, dentro de este diagnóstico obviamente surge un plan donde se plantea cómo se va a hacer el recambio generacional, ¿no? Que obviamente no es de un día para otro. Acá lo importante es establecer ese plan de manera ordenada, diseñar una organización, es decir, el organigrama tiene que ser realista, diseñarla, establecer los nombres de quién va a cubrir esos puestos, dónde se va a ubicar los que se incorporan de la familia, qué tipo de decisiones van a tomar, y lo más importante de todo esto es redactar el protocolo familiar, que en realidad el protocolo es, digamos, la frutilla del postre de todo esto, porque en realidad primero tiene que haber un acuerdo de todo, y ese acuerdo después se transcribe en un contrato, ¿no? Un protocolo que después se va actualizando. Esto es muy importante porque nosotros la experiencia que tenemos es que muchas veces los familiares se incorporan sin pareja, sin matrimonios, sin hijos, y lo importante es que todo este plan de recambio generacional y de incorporación de la nueva generación en la organización se haga sin el influjo de la familia política. Eso es fundamental. Nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando vemos que se van incorporando los chicos de 20, 25 años y vemos que todavía no hay novias ni nada, le decimos, bueno, es momento para hacer las cosas bien,
porque en realidad todo esto sale bien cuando no hay problemas. Cuando hay problemas es más difícil escribir las reglas. Las reglas se escriben cuando la situación es buena y no cuando ya hay una situación de conflicto. En caso que no haya continuidad generacional, hay que preparar el negocio para la venta y acá sí lo que siempre hay que hacer es tratar de independizar el negocio de los fundadores, es decir, ir incorporando dirigentes profesionales fuera de la familia. Obviamente siempre tiene que haber un control de los dueños, digamos, de los accionistas o de los socios, pero está bueno desacoplarlo porque una empresa que si uno quiere independizarla para venderla, tiene que tener esa independencia a los ojos también de un comprador. Entonces, en caso de no poder haber continuidad familiar, tenemos que preparar la empresa para su venta y hay que independizarla de los fundadores en cuanto a gestión. Básicamente, si queremos hacer un resumen de lo que es todo lo que hablamos recién de la profesionalización de la empresa, básicamente es de una manera que la empresa sea llevadera y de una manera tenga compatibilidad la gestión de la empresa con la vida de familia, es decir, tratando de mantener ambas cosas por separado y que haya motivación de alguna manera del que continúa, digamos, de la segunda generación que continúa con la gestión de la empresa, que haya esa motivación de continuar con el negocio sin mezclar, digamos, los aspectos subjetivos que tienen que ver con la familia. Y vamos a hablar de unos requisitos fundamentales que nosotros pensamos que es muy importante, que tienen que ver con la profesionalización de la empresa, que también esto se aplica para lo que es empresas que hay que preparar para la venta, ¿no? Lo primero que hay que hacer en cualquier profesionalización de empresas es hacer objetivas cualquier proceso de toma de decisiones. Y para hacer objetivas las tomas de decisiones tiene que haber información interna y del contexto que permita analizar el negocio y tomar decisiones ya no tan intuitivas, sino acompañadas de información. Información interna e información, digamos, también de la coyuntura. Y acá es muy importante que ese esquema, digamos, de información también se aplique en reuniones. Es decir, tiene que haber, un poco ya lo mencionamos antes, pero uno de los temas más importantes para profesionalizar es armar un ámbito de reuniones donde se hable claramente de la estrategia de los negocios, haya información que permita tomar decisiones y de esa reunión surja hacia abajo, digamos, lo que se va a hacer. Es decir, todas las decisiones que se tomen en esa reunión, que nosotros llamamos reunión de dirección, se van a discutir temas estratégicos y más allá de las disidencias que pueda haber, una vez que haya un acuerdo, lo que se decide en esa reunión se tiene que aplicar después para el resto de la organización. Nos ha pasado algunas veces que se toman decisiones en el directorio y un poco lo que suele pasar es que un hermano se dedica a la parte comercial, otro hermano se dedica a la parte productiva y después no terminan tan alineados en la realidad. Bueno, ahí se trata de evitarlo. ¿Por qué? Porque lo que peor que puede pasar en una situación actual es que si no se toman decisiones, si las decisiones no se aplican de acuerdo a lo que se ha acordado en la reunión de dirección, la empresa puede resquebrajarse y bueno, ser mucho más permeable a las problemáticas de la coyuntura. Entonces, lo importante de todo esto, que también tiene que ver con protocolo, es todas las decisiones que se toman en la dirección, se tienen que aplicar de todos los integrantes hacia el resto. Y después, obviamente, es muy importante las reuniones, obviamente, gerenciales y las reuniones gerenciales de las líneas medias. Y ahí sí es importante que algunos miembros de la familia que también son directores bajen a esas reuniones gerenciales para acompañar, digamos, la implementación de las decisiones que se tomaron a nivel directivo. Y siempre, de alguna manera, con información de gestión, ¿no? Siempre con información de gestión real. Y obviamente, las reuniones de familia son importantes. Un poco como recién decíamos, es más allá de la reunión de dirección, aprovechando el cierre del balance o
una vez por semestre, nosotros recomendamos mínimo una vez por semestre, es reunir no solamente a los familiares que están dentro de la sociedad en la gestión del día a día, sino también reunirse con los que están fuera de la gestión para un poco mostrarles cómo va el negocio, la coyuntura, cómo le va impactando y las decisiones que se van tomando, anticiparse sobre la información de las decisiones que se van tomando para, digamos, mantener vivo el negocio. Es muy importante que esas reuniones también sean aparte, e incluso todas estas reuniones tienen que ser la dirección gerencial, puede ser dentro de la empresa o a veces nosotros nos pasa que hacemos retiros espirituales fuera del ámbito del lugar de trabajo y obviamente las reuniones de familia, lo ideal es que sean fuera de la empresa. Un poco requisitos para la profesionalización. Nosotros pensamos que es un requisito muy importante que haya un consultor independiente, externo, independiente de la familia. Esto no quiere decir que ese consultor sea un árbitro, no, todo lo contrario, no es un árbitro, es un facilitador que busca generar consensos. Y la gran ventaja que tiene que tener ese consultor es la visión independiente, el criterio independiente que no esté, digamos, de alguna manera influido por ningún integrante de la familia, ¿no? Eso es muy importante. El tema de independencia es fundamental. Y otro requisito fundamental es el diseño de una organización profesional, como decíamos antes, donde quede bien clara la estructura organizacional, cómo son, digamos, cómo se divide la empresa. Normalmente se divide en niveles y de jerarquías, y dentro, digamos, en forma vertical, tenemos los departamentos, por ejemplo, de comercialización, de producción y administración. Bueno, y cada uno de esos grandes departamentos con sus responsables, ¿no? Pero claramente cuáles son las decisiones que tiene que tomar cada uno de ellos, ¿no? Y los roles bien claros y definidos, e incluso un tema muy importante. Cuando se incorporan los los hijos, por ejemplo, o sobrinos, el tema salarial es fundamental. Es decir, siempre no hay que confundir salario con dividendos, ¿no? Cuando uno trabaja en la empresa, tiene que cobrar un salario de mercado y obviamente la incorporación tendrá que estar también delimitada por acuerdos cuanto a nivel profesional, experiencias, etcétera. Pero tiene que ser un salario de mercado y las condiciones de contratación tienen que ser similares a la de mercado. Después, obviamente, si la empresa tiene una política de bonus, es otro tema, y obviamente después vendrá la política de distribución de utilidades, eso se resuelve ya como a nivel dueño, ¿no? Pero es importante que esté claro, digamos, el tema salarial. A mí me ha tocado muchas veces que realmente hay, por ejemplo, tengo un caso de una empresa que son varios hermanos, pero hay uno de ellos que es realmente el que impulsó la empresa, la que le hizo crecer, pero claro, todos los hermanos tienen la misma participación accionaria, con lo cual, cuando llega el momento de resultados, se lleva, digamos, todos llevan lo mismo. Y el salario que han establecido es un salario, digamos, formal, en base a criterios de prudencia fiscal. Entonces todo cobra más o menos lo mismo. Entonces, claro, bueno, ahí hubo un primer conflicto. Che, ¿cómo? Yo estoy 12 horas trabajando, no voy de vacaciones, soy el que tengo los vínculos comerciales, los vínculos políticos, etcétera, y gano lo mismo que mis hermanos. Bueno, ahí tuvimos que establecer un criterio donde tuvimos que poner de una manera. Primero es establecer los roles claros de cada uno, que fue bastante difícil, pero se logró, y después se estableció un esquema salarial con bonus que cada uno, bueno, se puede medir perfectamente en forma objetiva cuánto cobra cada uno de acuerdo a su performance. ¿Mm? Bueno, y todo esto es importante que se formalice mediante un protocolo familiar, que un poco de nuevo, ¿no? Todo esto hay que hacerlo cuando la situación está bien y no esperar
a que la situación sea ya imposible de revertir, ¿no? A nosotros nos ha pasado de haber llegado en situaciones donde había ya violencia verbal y violencia física, y la verdad es que ahí se hace más difícil todavía, más cuesta arriba, digamos, normalizar la situación. Se termina normalizando, pero de alguna manera es que alguno se retire o que, bueno, que unos le venda a otros la empresa, y bueno, no siempre queda bien después la familia, ¿no? Eso es un poco la idea de todo esto. Después, bueno, ahora viene todo lo que es protocolo, que ahí sí le paso la palabra a Laura Canepa, que bueno, es nuestra directora de todo lo que es la parte legal corporativa, y que ella es la que tiene experiencia, digamos, de todos estos temas. Así que bueno, Laura, te cedo a vos. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Vamos a hablar un poquito de lo que es el protocolo familiar a nivel como instrumento jurídico. Voy a compartir pantalla porque tengo otra presentación. Un segundito. A ver, Mica, Cari, si me ayudan. ¿Ustedes ven mi pantalla? Lau, fíjate de tener abierta la presentación. Ahí va. Ahí estamos, perfecto. Buenísimo. Bueno, como dije, vamos a ser breves y prácticos, ¿sí? Como para que entiendan un poco la idea de lo que es un protocolo familiar o de familia para empresas familiares. Conceptualmente no está receptado, digamos, como a nivel conceptual en el Código Civil y Comercial. No obstante lo cual lo podemos como definir como un acuerdo escrito entre partes que están vinculadas o relacionadas con un vínculo de familia y que se refiere, digamos, ese acuerdo a una empresa familiar, ¿sí? Ese es un poco el concepto que después vamos a ver más adelante, que fue un poco el receptado por la norma que sacó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el registro público, ¿sí? Bueno, prácticamente es un acuerdo, ¿sí? Es un acuerdo entre los integrantes de una familia relacionados con una o más empresas de la familia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, un poco el objetivo de un protocolo de familia es receptar un poco todos los conceptos que comentó muy bien Sergio, principalmente organizar un poco a la familia en relación a la empresa. Es como establecer como una hoja de ruta cuál es el camino que quieren como familia para la sociedad familiar, la sociedad o las sociedades familiares. Y para que el traspaso generacional sea lo más ordenado posible. Eso es como los principales objetivos, ¿sí? Para lo cual primero hay que clarificar un poco las ideas, el panorama, escuchar, como bien dice Sergio, a todos los integrantes del grupo familiar, y bueno, y poder contemplar todos estos supuestos. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un protocolo de familia? Bueno, como bien dijimos, como bien venimos reiterando, es ordenar, organizar, reglamentar las relaciones entre la familia y la sociedad. Y hoy justo me dijo un cliente que estamos con un protocolo, un cliente me dijo, María Laura, yo el conflicto no lo voy a poder evitar. Pero al menos a través del protocolo le voy a dar a mis hijos las herramientas o alternativas de salida de ese conflicto, que me pareció brillante esa definición. O sea, el beneficio es organizar, establecer reglas claras, qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir y llevar esa compañía y cuál es el rol de cada uno de los integrantes de esa familia respecto de esa sociedad o del grupo de sociedades que conforman la familia, ¿sí? De vuelta, no se evitan los conflictos, se pueden prevenir los conflictos y se pueden establecer herramientas para prevenir o resolver esos conflictos. Desde el punto de vista normativo jurídico,
Como bien le indiqué, si bien no tiene una definición conceptual en el Código Civil y Comercial, tiene una recepción por parte del Código Civil y Comercial cuando habla de herencias futuras, o sea, como que lo recepta ahí y lo toma como válido. Y como también viene adelante, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia en el año 2021, a través de su resolución número 19, establece la posibilidad de inscribir los protocolos de empresas familiares que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y esta inscripción, como vamos a repasar un poquito los requisitos más adelante, es voluntaria, no es obligatoria. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, los parámetros más importantes o principales de un protocolo de familia o que contiene un protocolo de familia? Lo podemos dividir en tres, ¿sí? Por un lado, toda la parte jurídica que tiene que ver con el rol de cada uno. Primero, cómo está compuesta la familia, el rol que tiene cada uno de esos integrantes de la familia en la sociedad, repasar todo, las definiciones de las sociedades que componen el patrimonio de la familia. Después están los temas económicos, que acá muchas veces en los protocolos de empresa familiar se tocan el tema fundamentalmente, tema de dividendos, tema honorarios. Y después digamos, la otra parte, la tercera parte, que es un poco más, digamos, ejecutiva, los temas funcionales. Si se va a profesionalizar, quiénes van a ocupar los cargos directivos, cómo se van a votar en las asambleas, bueno, y cómo es la salida de uno de los accionistas, bueno, una serie de cuestiones que se refieren fundamentalmente al giro ordinario de la sociedad. Bueno, ¿cuáles son? Acá nosotros tratamos de sintetizar un poco las etapas en la implementación, las etapas en la elaboración y después la implementación del protocolo. Bueno, esto parece sencillo en 5 pasos, pero es un proceso no largo, pero que cada etapa se hace a conciencia. Es un trabajo que siempre nosotros decimos, es un trabajo personalizado, hay que dedicarle tiempo para que ese documento que nosotros confeccionemos sea de fácil aplicación. Para lo cual nosotros hacemos reuniones previas para escuchar de vuelta a cada uno de los integrantes. En función de esas reuniones, a veces se hacen reuniones grupales entre todas las familias, se hacen en forma individual, se hacen, digamos, subfamiliarmente, cuando está compuesta por varias familias, y se escucha a cada uno de los integrantes cuáles son sus expectativas respecto del trabajo y cuáles son sus objetivos, ¿sí? Entonces, se hace un relevamiento, se hace un barrido de toda esta información, documentación, y se saca un diagnóstico, ¿no? En base a ese diagnóstico se hace una hoja, un plan de trabajo. Sobre ese plan se empieza a confeccionar y a redactar el texto del protocolo, ¿sí? Se hacen entregas, digamos, se empieza a armar el protocolo y se hacen entregas parciales y se hacen reuniones también. Muchas veces al principio se hacen reuniones semanales, después quincenales, y al finalizar muchas veces aceleramos las reuniones y hacemos la presentación del protocolo, que bueno, puede ser también adaptado, adecuado, modificado y demás, y llega el momento de la firma del protocolo. Llegamos a la meta, y acá viene lo más difícil a nivel profesional, es que ese protocolo sirva de fácil aplicación, ¿sí? Entonces ahí es importante monitorear ese protocolo, ver si realmente se ajusta a las necesidades de la empresa, si surgieron nuevas situaciones que deben ser contempladas. Y bueno, y ahí es la etapa del seguimiento y corrección de las normas del protocolo, para que no quede papel pintado, que sea de fácil aplicación y sobre todo de fácil interpretación, o sea, que ante un posible conflicto no tengan que empezar a reunirse y tratar de interpretar todos juntos qué quisimos decir con esa cláusula. Bueno, la idea es que las cláusulas sean de fácil lectura y aplicación, ¿sí? Bueno, esto es un poco, digamos, lo que queremos explicar con esto es, digamos, de qué se trata el protocolo. Ya vimos de qué se trata el protocolo. De vuelta, es importante destacar que cada familia tiene sus
principios, sus objetivos familiares. Entonces, es importante escuchar, es importante establecer el menú o la opción de trabajo para poder llegar a un buen producto. También lo importante para poder lanzarse a empezar a hacer un protocolo es que por lo general es el padre de familia el que toma la decisión que tiene que ver o que va de la mano de una planificación patrimonial, es sobre todo que esa persona que es el padre de familia sea consciente y no quede solamente en el discurso de que quiero hacer un protocolo para que a ustedes le quede todo bien claro. No. Es importante digamos, el compromiso que tenga esa persona, digamos, ese padre de familia, y que contagie al resto de los integrantes, porque es en beneficio de todos. Bueno, dijimos que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires tenemos una norma en el año 2021 que permite la posibilidad, de vuelta reitero, es facultativo, no es obligatorio, de poder inscribir en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires protocolos sobre empresas o sobre sociedades que están registradas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hago una aclaración, es un protocolo por sociedad. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que tienen un grupo importante de empresas, entonces se hace un protocolo marco, y si lo quieren inscribir, se subdivide en varios protocolos por sociedad. Entonces dijimos que la inscripción es voluntaria, es un protocolo por sociedad, se inscribe a pedido del órgano de administración. Esto significa que necesito hacer un acta, requiere la conformidad de todos los socios, y el objetivo de la inscripción es una publicidad formal, ¿sí? No hay control de legalidad. ¿Qué significa esto? Que el registro público no va a controlar la redacción de cada una de las cláusulas, ¿sí? Antes de comentar esto, que es un poco lo que decía al comienzo, nosotros siempre también sugerimos, y lo que hacemos en la práctica es, este protocolo de empresa familiar, dijimos, es una hoja de ruta que establece una serie de reglamentaciones, pero nosotros muchas veces eso también lo complementamos con acuerdos de accionistas acordes a cada una de las sociedades que conforman el grupo de sociedades familiares que van a estar contempladas en el protocolo de familia. Y también, como dije al comienzo, el protocolo de familia puede ser una primera etapa donde el padre de familia se sienta a planificar digamos, la sucesión patrimonial, y esto muchas veces viene de la mano, tenemos el protocolo, el acuerdo de accionistas, y viene de la mano de empezar a explorar cuáles son las alternativas que podrían llegar a ser o a tentar o a explorar, mejor dicho, para complementar con una planificación sucesoria a través de estos distintos elementos o instrumentos, herramientas que nosotros acá los describimos a modo ejemplificativo, pero siempre es, de nuevo, hay que analizar el caso en concreto, ver el patrimonio que tienen y, bueno, una serie de cuestiones para que esa planificación sea exitosa. Bueno, este es un poco el panorama general de lo que es un protocolo de familia a nivel jurídico. En la práctica, nosotros siempre nos han consultado sobre este tipo de instrumentos, pero empezamos a trabajar, digamos, se incrementó la cantidad de protocolos que el estudio realiza a partir de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue despertó o empujó, si se quiere, a muchos integrantes digamos, de familias, de empresas de familia, a empezar a explorar estas alternativas, de ordenar a través de un protocolo y eventualmente de planificar su patrimonio con vías sucesorias. Así que, bueno, espero que haya servido toda la información. Le cedo la palabra a Mica. No sé, Mica, si querés comentar algo. Bueno, y estamos a disposición para lo que necesiten sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Cari, no sé si estás por ahí, pero no me deja abrirme cámara, pero bueno, acá estoy.
Muchas gracias a todos. Martín, no sé si estás presente. Sergio, por favor, si podés abrir tu cámara, así damos cierre al evento. No sé, Martín, si querés decir unas palabras. Sí, no, solamente agradecerles a todos la presencia, espero que haya sido de utilidad y agradecerle también especialmente a vos, Mica, a toda la organización, a Sergio y a María Laura y muy claro las expresiones y gracias a todos también por haber estado. Bueno, muchas gracias a los disertantes, súper claro. Me hablaron antes del evento un par de clientes que ya se han sumado en otra oportunidad a esta misma charla. Y bueno, no duden en hablarnos. Muchos de los clientes que están sumados acá tienen directamente mi celular. Desde el estudio estamos súper disponibles junto a María Laura, junto a Sergio, para poder concertar una cita virtual y escucharlos y a partir de ahí ver qué es lo que podemos hacer y cómo los podemos ayudar. Este es un equipazo, no vamos a dar nombres de empresas, pero la verdad es que cada vez que lo escucho a Sergio que me cuenta algún caso de éxito que tuvo, yo misma me asombro. Lo mismo me pasa con María Laura. Así que nada más que sentir orgullo por este equipazo y decirles que estamos súper disponibles para colaborar en cualquier duda, pregunta que se les venga a la cabeza con respecto a este tema. Sergio y Lau están disponibles para reunirse. Sergio, no sé o Lau, si quieren sumar algo más, y si no, por mi parte, con estas palabras los despido y los vamos a estar esperando en próximos encuentros que vamos a estar realizando sobre este tema y otros. Gracias, Mica. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Acá veo que están mandando unos chats pidiendo la presentación, así que se la vamos a mandar por mail. Creo que está grabado también en el canal de YouTube. Y alguno está pidiendo algún material, que bueno, también vamos a buscar material y se lo vamos a mandar. Material de lectura. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en próximas ediciones que realizaremos desde el estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Somos Lisicki, Litvin y Asociados. Estudio fundado en 1987. Contamos con 10 oficinas en Argentina y una en Paraguay y más de 450 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Somos un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros, cripto y más. Desde hace años, somos líderes entre los estudios de auditoría del país, posicionándonos en el primer puesto del ranking de auditoría entre las firmas nacionales y quinto puesto en el podio general, según las revistas de negocios Mercado y Prensa Económica. Cada uno de los proyectos están liderados por uno o más socios, manteniendo inalterable la política del trato personalizado, un valor que sostenemos desde nuestros orígenes y que nos distingue y gratifica. Lisicki Litvin, una empresa de servicios profesionales, reconocida por su trayectoria, transparencia, compromiso, calidad, dedicación, pasión y profesionalismo.